Este es el análisis de Radiografía. El analista que ha roto todos los récords en los últimos años. En directo, desde En Finca directo. Malagueto. El señor bombero sexy con el pecho lubricado. El señor Félix Antonio. Usted no sabe lo que usted hizo. Yo estaré viejita y yo lo recibiré y diré: hola, ¿cómo estás? Y el pecho lubricado. El niño que salió de rosado del hospital Oiga, también. ay, padre. Salió de rosado. Pero mire, el caballero, y trae su código penal. Porque ahora este puerteño periodista y abogado está en la mesa de Radiografía en el análisis. ¿Cómo está, doctor Sonrisa? Bienvenido. Cuasi abogado, porque todavía soy estudiante de Pichón. Derecho y Ciencias Políticas, orgullosamente de la Universidad de Panamá. Buenos días, Susan, Hugo Famanía. Para mí, como siempre, es un privilegio estar con ambos en este análisis. Teníamos tiempo que los tres no estábamos reunidos analizando lo que acontece en el país. Estuve escuchando al doctor Ernesto Cedeño con relación a los famosos auxilios económicos. Mira, yo vengo de una familia con pobreza multidimensional y reconozco que el IFARU tiene una labor importante en la sociedad para ayudar a las personas que son merecedoras de becas, de los programas de préstamos y de auxilio económico. La figura de auxilio económico no debe ser satanizada. Aquí el gobierno debe hacer algo importante y ese algo es presentar una reforma para modificar esta ley, porque en efecto, si vemos al reglamento del IFARU, está contemplado la figura del auxilio económico y aquí hay muchas cosas que deben ser modificadas. A mi juicio, una de las reformas es que figuras políticas, háblese de diputados y de ministros de Estados, incluso sus hijos no deberían recibir auxilios económicos porque evidentemente aquí existe un conflicto de interés. Dos, familias que tienen ingresos por arriba de $15,000, a mi juicio, no deberían recibir auxilios económicos. ¿Cómo se puede digerir el hecho que una familia de un partido político que tiene un cargo en la Asamblea Nacional, otro en la Contraloría de la República, ingresos por arriba de 20,000 balboas, sin sumar los ingresos privados, además que tengan un vehículo Maserati valorado en $200,000, sus hijos tengan auxilios económicos que superen los 100,000 balboas? Eso es lo que a mí me preocupa, porque la figura de auxilio económico muy bien la pueden acoger aquellas personas que no tienen los ingresos y que tienen los méritos. Escuchen bien, qué gratificante es escuchar médicos que se graduaron en el exterior o cualquier panameño que fue a estudiar en universidades internacionales con el mérito adecuado, con los índices y que vino a Panamá a ejercer esa profesión y hoy rinde frutos de los auxilios económicos. Pero también otro factor que me preocupa es que el presidente solamente ha mencionado el I y el O y hay como un mareo por parte del director de esta institución. Y aquí hablamos de delito serio, porque podría haber un supuesto peculado. Para que exista peculado, la Contraloría debe hacer una auditoría y se determina si en efecto hubo irregularidades en el otorgamiento de estos auxilios económicos. Miren lo que dice el artículo 338 del Código Penal. El servidor público que sustraiga o malverse cualquier forma o sostenga que otros apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores, razón de su cargo, será sancionado con prisión, escuchen bien, de 4 a 10 años. También dice nuestro Código Penal, si la cuantía de lo apropiado supera la suma de 100,000 balboas en dinero, valores o bienes apropiados que estuvieran destinados, aquí esta palabra es muy especial, a fines asistenciales o programas de desarrollo social, la pena será de 8 a 15 años de prisión. Y en efecto, estos auxilios económicos son programas de asistencia social para panameños. Y hablamos de una cuantía de 100,000 balboas. Si la Contraloría hace una auditoría y encuentra que en efecto se otorgaron auxilios económicos por arriba de 100,000 balboas a X figura y la persona no terminó sus estudios, a mi juicio ahí hubo un peculado, hay responsabilidad por parte del director de la institución. Pero todos sabemos que la Contraloría está manejada por el Partido Revolucionario Democrático y la figura del Contralor Gerardo Solís es ausente con una política sorda, ciega y muda. Y lamentablemente esa figura no es
un patrimonio de esta administración. Durante la anterior también era igual, estaba bajo X partido, bajo X contralor, que tampoco cumplía el trabajo. Anteriormente también. Y eso que nos dice que ha llegado el momento de corregir. Yo le tengo un cariño muy especial al IFARU. Cuando en este país se premiaba el desempeño académico, yo me gradué de 6º grado con 4,9 y no tenía derecho a una beca, porque había mejores estudiantes que yo, es decir, había estudiantes que se graduaban con 5 para tener acceso o derecho a una beca. Pero hubo un programa de emergencia en ese momento que permitió que con ese 4,9 yo pudiera ir a primer año. Así que yo le tengo ese cariño especial al IFARU. Y es doloroso que satanicemos a una institución cuando tenemos una figura que por años se ha mantenido, que es perniciosa y que ha llegado el momento de corregir. Y aspiro también a que aquellas personas con alto rango que han sido beneficiados con este tipo de auxilio, que no necesitaban auxilio, por moral, por un poquito de respeto a la opinión pública, digan, aquí está la plata con la que me auxiliaron, porque esa es la plata de todos. Y aspiro a que en estos cambios que deben ser más allá de la I y de la O, también se tomen medidas con las becas de ayuda internacional, que de eso no hemos hablado, porque esas llegan a cierto nivel, a ciertas personas, y ellas son las que se benefician. Esto llega vía las embajadas y a veces solamente llega hasta el nivel del ministerio y de ahí por amiguismo se reparten. Tiene que haber una fórmula en este país para que el desempeño sea premiado. Antes que se prostituyeran las becas y que todo el mundo tenía derecho a una beca, eso es lo que se premiaba, el desempeño, el deseo de seguir adelante. Y este deseo no es exclusivo solo del que como yo se crió con piso de tierra y paredes de madera. Hay gente de clase media, media alta, que quieren darle una mejor educación, ¿por qué no en el exterior a sus hijos? Y que no pueden cubrir la totalidad. Entonces hay que buscar una fórmula para que ellos también no queden en el desamparo y no queden o se contenten con la educación que nos da la UNACHI, por poner un ejemplo nada más. No sé qué piensa usted. Para que exista eso, debe aplicar el gobierno nacional una política pública adecuada, encaminada con la Asamblea Nacional. Nuestra Constitución habla que los 3 órganos del Estado deben funcionar de manera armónica y en efecto esto no se ha visto, porque si la Asamblea Nacional hubiese tenido ese compromiso de ayudar al gobierno, dice, bueno, vámonos a sesiones extraordinarias. Presidente, llame a sesiones extraordinarias, vamos a presentar este proyecto de ley, vamos a aprobarlo, vamos a modificarlo y también vamos a excluir que alcaldes y representantes gocen también de estos IFARU, estas becas en el IFARU, porque el reglamento también lo contempla, habla que los gobiernos locales tienen el derecho, cada representante, para ser específico, de recibir 2 becas. ¿Cómo se usan estas becas? Porque también hay representantes de la oposición que dicen, yo no he recibido ninguna beca del gobierno nacional para entregarla en mi corregimiento. Y ahí es donde debemos ir, eliminar ese privilegio, porque en efecto eso se presta para clientelismo político. Además, los diputados no deberían enviar cartas al IFARU para recomendaciones. El IFARU debe entregar becas por méritos, no por clientelismo político, no para beneficiar a X persona. No es que porque viene Félix Chávez, envía una carta y en efecto vamos a aprobarle esa beca. No, la beca debe ser por mérito y vamos a hacer una evaluación. No sé si ustedes recuerdan que a principio de año, cuando se dio este concurso de becas en las escuelas y en las universidades, muchos estudiantes con índice de 4,9 y en las universidades con índice alto de sigma fueron excluidas del concurso de becas, pero habían personas con niños y también adultos en las universidades que tenían índice bajo y recibieron una beca. ¿Cómo? Ahí es donde se desaparece. ¿Qué hará el gobierno nacional? ¿Presentará la reforma en la otra legislatura? Yo lo veo difícil, Hugo Famanía, porque hasta el momento lo que hemos visto es mareo por parte del órgano ejecutivo. Fíjese que incluso el tema de conocer los nombres, uno siente hasta cierta desazón. Porque recuerdo, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, una ilustración, cuando estaba el tema de la Caja de Seguro Social, la modificación a la ley, había sectores empresariales que decían que no se publique la lista de los morosos. Había otros que decían que se publique, no hay problema.
Y lo que se señalaba en ese momento es que había una sanción moral por parte de la opinión pública cuando se publicaran estas listas. Hombre, esto se publica y ya nadie ni siquiera le presta atención. Y tristemente hay empresas que debido a su condición no han podido enfrentar la circunstancia, lo cual no es excusa, porque es dinero que usted le ha descontado a sus trabajadores. Pero el punto que voy es que ya esto suena a lluvia cuando se publican estas listas, nadie le presta atención. Sin embargo, en este caso yo creo que de cierto monto y de cierto rango para arriba sí debemos tener acceso a esas listas. Y vuelvo a insistir, aquellas personas que tienen un nivel económico y de influencia política, que fueron beneficiados con estos auxilios, deberían por un poquito, por una pulgada de vergüenza pública, regresar ese dinero. Porque no lo necesitaban, porque se obtuvo de una forma, hombre, no quiero utilizar la palabra corrupción, pero es la que le cae como anillo al dedo, son prácticas corruptas. Entonces creo que sería un buen momento para, mire, este país ha tenido momentos para comenzar cosas de cero. Este es un buen momento para comenzar de cero en una institución que cumple y ha cumplido históricamente con un rol social número uno desde su fundación. Y esta tara que se ha mantenido durante los últimos años, y cuando digo los últimos años no me refiero a la administración PRD, porque hay quienes dicen eso nada más con el objetivo de señalar un grupo político. No, el abanico es grande, pero eso no nos sirve de consuelo. Lo que nos serviría de consuelo es que se corrija de una vez por todas, reinventemos la institución, insisto, sin quitarle la posibilidad a aquel estudiante, hijo de un matrimonio, clase media, media alta, media baja, que tal vez no pueda cumplir la totalidad, que reciba parte de ese auxilio, porque eso sí sería un auxilio para llamarlo con el nombre correcto. Este problema de los auxilios económicos viene de gobiernos anteriores y sucesivamente se ha repetido esta mala práctica. Recordemos que en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, un ministro de Estado envió a sus hijos a universidades internacionales con auxilios económicos. Todos estudiaron con auxilios económicos. El simple hecho de que esa mala práctica se registró en gobiernos anteriores, en este no se debe repetir, ni en el próximo gobierno, porque aquí entonces vamos a legalizar el clientelismo político, vamos a legalizar las irregularidades y vamos a legalizar la opacidad. Sería interesante conocer la lista completa, pero sabemos que existe una ley de blindaje con relación a los datos personales que ha sido usada para blindar cierto tipo de información. Y aquí hay jurisprudencia, hay fallos de la Corte donde señala y la opinión del Contralor, del Procurador de la Administración, donde menciona que los fondos públicos son públicos. El dinero público es público y aquel que se benefició con un recurso público debe ser pública la información. Hugo, si me permites, también estos minutos que nos faltan, quisiera ahondar con el tema sin precedentes. El hecho del llamamiento a juicio de dos expresidentes de la República y varios exministros de Estado. Y menciono que es un hecho sin precedentes porque desde nuestra vida republicana nunca habíamos visto que en forma paralela dos jefes de Estado, ex jefes de Estado, fueran llamados a juicio por un caso de corrupción tan emblemático como el de Odebrecht. A mí me preocupa es la fecha que está agendada para el próximo año. Y aquí, este es un proceso en el sistema inquisitivo mixto. Y para que usted tenga una idea, los procesos en el mixto son sumamente lentos. Son más lentos que en el sistema penal acusatorio. Y más cuando se dan un sinnúmero de recursos para dilatar. Se llevará esta audiencia. Y son muchísimas personas donde se va a dirimir el proceso. Y en esta fase de la audiencia de fondo, la juez debe determinar si existe en efecto o no culpabilidad de las personas llamadas a juicio. De forma paralela, el Ministerio Público puede apelar los sobreseimientos que se ha dictado por parte del juzgado tercero liquidador de causas penales. Cada abogado en esta instancia de evacuación de pruebas va a presentar un concurso de recursos para evitar que este proceso sea adelantado. Además, escuchen bien, el expresidente Ricardo Martinelli tiene la opción de llegar al poder si hacemos el cálculo jurídico.
porque el artículo 180 de nuestra Constitución habla que para ser presidente no debes tener una condena de 5 años y esa condena debe ser ejecutoriada. Esa palabra ejecutoriada es que se falle en última instancia y este proceso apenas está en primera instancia. Es decir, que si se llega a dar una condena, su defensa tiene el derecho en este sistema de apelar, va a un tribunal superior, se apela y por último a casación. Podríamos ver a una figura como mandataria con un proceso que todos sabemos que una vez llegue a la presidencia de la República, esto queda automáticamente paralizado porque la competencia pasa a la Asamblea Nacional y allí se forma un forcejeo político. Y dos, la fecha que se da en un periodo de calendario electoral le da la oportunidad a aquellas figuras como el expresidente Juan Carlos Varela que digan, bueno, yo quiero ser ahora representante, yo quiero ser ahora diputado y goce del fuero penal electoral junto a otras personas, porque aquellos que ya se le levantó el fuero penal electoral, como al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ya no se debe dirimir ese caso, porque el código establece que una vez se levante el fuero electoral, no se debe dirimir específicamente ese recurso. Entonces, vamos a ver quizás a exministros, expresidentes de la República con aspiraciones políticas de cara al próximo torneo electoral. Esto es lo que tenemos, esto es Panamá. Brillante nuestra justicia. Bueno, nada le impide correr a los políticos, pero nada impide que Usted vote. sean sentados en el banquillo de los acusados Y que usted vote y por nada ellos. impide que usted vote o no vote por ellos. Sí. ¿Qué le pasa? Así es. ¿Qué le pasa? No, ¿Se durmió de me nuevo? está- sí, Hay que se- poner un despertador especial ese No, dedo. se me congela este dedito aquí. Ah, sí, entonces hay que poner alguna estufa. pues. Póngalo Hoy me he en el portado blower. mal. Voy a traerle el viernes algo rico a George y a Catherine. Pasé hasta por delante de la cámara Ay, cuando fui al baño. padre, ¿en serio? Sí, hoy no estoy legislando bien. Algo está pasando. Eso pasa cuando uno está enamorado. ¿Está enamorada? Siempre. Yo, ya. ¿Cuál Pero es no el soy problema? cursi como Hugo. 9 de la mañana. El amor viene con ese brillo de cursilería, es parte de Sí, él. Hugo, No